Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre automatización con UiPath. En este video veremos cómo implementar los distintos tipos de flujos de control en UiPath Studio. Para este tutorial estaré usando un proyecto de tipo C# y la versión 2026, ya que estoy usando la versión Community, por lo cual si ustedes tienen una versión anterior o un proyecto de tipo Visual Basic, lo que verán en pantalla puede diferir en cierta medida. Si eres parte de una organización que trabaja sus automatizaciones con UiPath, sugiero que tus nuevos proyectos sean de tipo C# y al menos la versión 2025, para que puedas aprovechar todas las nuevas funcionalidades que trae esta nueva versión y un lenguaje de programación que está en continuo desarrollo. Una vez creado nuestro proyecto, tenemos dos tipos de flujos de control: los flujos de decisión y los flujos de repetición o bucles. Dentro de los flujos de decisión tenemos if, else y switch. Y dentro de los flujos de repetición o bucles tenemos el for, el while y el do while. Para encontrar estos flujos basta con escribir en el panel de actividades el nombre de estos elementos. En caso del if, colocamos if y nos aparecerá la actividad. Ahora, esto es muy similar a cualquier lenguaje de programación, por más que sea una herramienta low code, en donde el if tenemos una condición. En caso de sea verdadera, se irá a la sección de y en caso sea negativa irá a la otra sección. En cuanto al if else, igual escribimos o else if y nos aparecerá la siguiente actividad. En este caso, lo que nos va a permitir es, igual, mediante una condición base, evaluar si es que es correcta o incorrecta y añadir más condicionales, dependiendo de nuestra necesidad, en donde el flujo sería lo siguiente: si la primera condición es incorrecta, evaluará la siguiente condición, y si es incorrecta, evaluará la siguiente condición, y así consecutivamente. En caso de la primera condición sea correcta, simplemente ejecutará esa sección, y en caso de que ninguna de las condiciones sea correcta, irá por el camino del else. Y finalmente tenemos la actividad de switch. Colocamos switch y nos traerá la siguiente actividad, en donde, basada en la evaluación de una expresión, podemos asignar distintos casos. Lo que se evalúa es el valor de esa expresión y en los casos es el valor que podría tomar esa expresión. Esta visualización o estas actividades representadas que se muestran en la pantalla solamente se muestran así porque estamos dentro de un flujo que es de tipo secuencia. ¿Por qué es esto? Porque, como sabemos o como he visto anteriormente, hay distintos tipos de flujo y hay una ligera variación para ellos. Cuando trabajamos con un flujo de tipo flowchart, para implementar estos flujos de decisión tenemos que utilizar una actividad que se llama flow decision. Con esta actividad es como si fuera un flujograma, en donde tenemos igual dos compuertas, la parte del sí y la parte del no, en donde nosotros podemos añadir actividades en caso sea verdadera o sea falsa nuestra validación, donde podemos colocar en la parte derecha nuestra condición y, basado en su valor, irá por uno o otro flujo. Para el caso del if else, en este caso no hay una actividad que se llame if else, pero podemos anidar flujos de decisión. Y a diferencia del switch que utilizábamos para las secuencias, podemos utilizar el flow switch para los flujos que son de tipo flujograma. Y en este caso igual evaluamos una expresión y, basado en esa expresión, podemos colocar distintos casos. Ahora veremos unos ejemplos de cómo funcionan estas actividades dentro de UiPath Studio. Para ello he utilizado condiciones muy simples y simplemente log para mostrar el flujo por el cual irían, basado en la validación de la condición. Para ello vamos a debuguear nuestro flujo, por lo cual nos podemos ir a la pestaña de debug, en donde podemos dar debug file. Recordar que debug file va a hacer debug solamente en el flujo que estamos trabajando, mientras que debug va a debuguear todo el proyecto desde el archivo main. O directamente en la pestaña design también podemos hacer lo mismo. Para poder hacer un debug actividad por actividad, podemos colocar breakpoint. De esta forma hacemos una pausa que nos va a permitir empezar a hacer el flujo de debugging actividad por actividad con la funcionalidad de step in. Entonces le damos play a debug. Y debido al breakpoint estamos deteniéndonos en ese punto. Entonces, en cuanto al if, la condición le he puesto directamente como verdadero, por lo tanto esperamos que vaya al flujo de den. Al darle step into, va a ingresar al flujo de den. Y por lo tanto podemos validar que en caso de que la condición sea verdadera, entrará a este primer flujo. Y por lo tanto, como está realizando la actividad de log, lo mostrará en nuestra pestaña de output. Continuando con el siguiente tipo de actividad, que es el elif, en este caso se validan múltiples condiciones y en caso de una condición no se cumpla, irá a validar la siguiente y así consecutivamente hasta el caso en el que ninguna de esas condiciones se cumple. Para ello hemos utilizado una condición muy básica, que es comparar dos números directamente, en donde sabemos que 3 es mayor que 5, sería falso, por lo cual tendría que ir a la siguiente validación. Pero esta validación también es falsa.
por lo cual irá a la siguiente, en la cual también es falsa, y en caso de como todas las validaciones son falsas, irá al else final, que en este caso es el flujo 4. Y como podemos ver en nuestra pestaña de output, podemos ver que está entrando ese flujo correctamente. La siguiente actividad, que es el switch, valida la expresión, y esa expresión, los valores que pueda tomar irán dentro de cada uno de los case, y en caso de que ningún case se cumpla o ningún caso se cumpla, irá la actividad por default. En ese caso estamos validando la expresión hola mundo. En caso de que alguno de estos casos tuviera la expresión hola mundo, entraría ese caso, pero como ninguno contiene esa expresión, irá directamente a default, mostrándonos en la sección de output el log correspondiente. Esto es para las actividades que se encuentran dentro de un flujo de tipo secuencia. En caso de los flujogramas, tenemos una estructura como se muestra en pantalla. Tenemos en esta sección los flujos de decisión y en esta sección final el switch. Para colocar las condiciones o expresiones, damos clic en la actividad y en la parte derecha se mostrarán las propiedades de cada una de estas actividades. Igualmente hemos implementado solamente log, pero estos podrían ser flujos completos que hacen actividades mucho más complejas. Para el primer caso hemos colocado una expresión de verdadero. Si ustedes quieren abrir y editar mucho más personalizado su condición, pueden darle en esta sección de expandir y podrán escribir su expresión completa. Como la expresión es verdadera, irá a este flujo, a esta actividad, en donde nos mostrará un mensaje que es flujo verdadero. Luego validamos nuevamente con otro flujo de decisión que simula lo que fuera un if-else, o en este caso unas condicionales anidadas. Para este segundo flow decision, lo que estamos colocando es falso, por lo cual irá a este flujo o esta actividad. Y finalmente estamos evaluando un switch, en donde estamos poniendo una expresión como 0, por lo cual iría al caso de 0, no entrando ni al flujo por default, ni al flujo en el cual la expresión o el valor es 1. Igualmente nos podemos ir a la pestaña de debug y para poder manipular o mapear y hacer paso a paso el debug, colocamos un breakpoint. Le damos en debug file para solamente hacer debug en este archivo. Le damos step into y como al ser una condición de verdadero, iría por este flujo, colocando en nuestra pestaña de output, yendo correctamente por la actividad de log message, en donde estamos colocando el mensaje de flujo true. Luego de ello, nuestro flujo indica que es false, por lo cual iría a la actividad que está en la mano derecha. Debido a que hemos colocado igual el mismo mensaje, nos está apareciendo que es el flujo true, pero a nivel paso a paso hemos visto que ha entrado a esta actividad de acá. Finalmente tenemos el flow switch, en donde estamos colocando 0. Y como el caso que contiene el 0, porque estamos colocando acá 0, sería esta actividad en donde muestra el mensaje de valor 0. Y listo, entonces así es como funcionan o así es como se implementan los distintos tipos de flujo, tanto en secuencias como en flujogramas. Pasemos a los siguientes tipos de flujo de control, que son los flujos de repetición o los bucles. Para los flujos de tipo secuencia tenemos for each, tenemos el while y finalmente el do while. En cuanto a los flujos de trabajo de tipo flowchart, no se tiene una actividad como tal que haga ello. Lo que tienes que hacer es conectar las actividades simulando un bucle. Es decir, por ejemplo, si en caso acá fuera verdadero, podemos conectar al inicio del flujo y como podemos ver visualmente va a ser un bucle. Y en este bucle tenemos que controlar la secuencia que nos permita salir del bucle como tal. Porque si no haríamos un bucle infinito en el cual no podríamos salir nunca de ello. Por ejemplo, tal vez una actividad que nos permita salir por el flujo false y evitar los flujos infinitos. Pero la implementación, como ven, es a nivel de qué actividad se conecta con qué actividad para hacer este tipo de flujo bucle. En cambio, en las secuencias sí contienen las actividades como tal. Dentro del for each podemos colocar una colección por la cual cada elemento va a ser iterado y para cada iteración vamos a colocar una secuencia que performe o ejecute una serie de actividades. Adicionalmente, este for each tiene propiedades adicionales que se pueden mostrar en la mano derecha o si le damos en la sección de propiedades, que es el tipo de argumento que está iterando dentro del for each, el ítem por cada iteración, la condición de salida, que es algo adicional aparte de la propia salida del for each cuando se acaben la cantidad de elementos que contiene esa colección. Podemos agregar una condición que en caso se evalúe en cada iteración, también salir del bucle. También podemos colocar una máxima cantidad de iteraciones y crear un índice, que es la posición actual en el cual estamos en esa colección. El while, a diferencia del for each, lo que hace es evaluar una condición y mientras que esa condición sea verdadera, podemos ejecutar la secuencia de actividades que están dentro del cuerpo. Igualmente tiene propiedades adicionales como la máxima cantidad de iteraciones
y el índice también, que es un contador de en qué iteración se encuentra. Y también tenemos el do while, que a diferencia del while, la condición se evalúa posterior a la ejecución de las actividades. Cambia el orden en el cual se ejecuta la condición, donde primero ejecutamos la secuencia de pasos y posteriormente validamos, y mientras que esa validación sea verdadera, va a volver a ejecutar la secuencia de pasos. Y también tiene las mismas propiedades adicionales, que es la máxima cantidad de iteraciones y el índice. Ahora voy a comentar las tres actividades previas de las validaciones de tipo condicional. Con control D o le pueden dar clic izquierdo, deshabilitar. Y para volver a habilitarlo, le pueden dar habilitar actividad o control E. Entonces, ahora voy a generar una serie de ejemplos para mostrar cada una de estas iteraciones. Para ello voy a crear una colección básica de 3 elementos. Como podemos ver acá, una vez colocada la colección, que es un rango, una colección del 0 al 2, porque son 3 elementos, cambiamos el tipo de argumento o se cambia automáticamente, al menos en esta versión, y lo coloca en tipo entero. Y dentro podemos colocar igualmente un log message, en donde vamos a colocar el valor del elemento que estamos iterando. Pero podemos hacer construcciones con este valor posteriormente, o una serie de actividades que utilicen este valor de forma más compleja. ¿Cómo sabemos el valor que está iterando? Bueno, el valor que está iterando se encuentra en item name. Si queremos escribirlo, como este es un tipo entero, le podemos colocar currentName.toString. Este toString lo que va a hacer es convertir el valor de entero a string para que lo muestre en pantalla. Acá vamos a hacer un ejemplo muy simple, muy básico, en donde colocamos la condición en verdadero y para cada iteración vamos a colocar un log que simplemente diga ingresó, pero vamos a utilizar la propiedad de máxima cantidad de iteraciones. Voy a colocarle en 3. Esto de acá es extender la funcionalidad como tal del while, utilizando estas propiedades adicionales que tiene la actividad, pero la función básica del while es, mientras la condición sea verdadera, estoy ejecutando una serie de actividades. Pero para evitarme la creación de contadores y añadir un elemento del contador para validar la condición, estoy utilizando este elemento que es la máxima cantidad de iteraciones. Y en cuanto al do while, vamos a hacer con el contador. Entonces, acá lo que voy a hacer es crear con control K, se puede crear una variable de tipo entero que sea contador. Le asigno un contador como 0 y lo que voy a validar es mientras el contador sea menor a 3. Voy a colocar mi log con control C, control V y voy a colocar el valor del contador. En esta ocasión no estoy utilizando la máxima cantidad de iteraciones, sino que estoy controlando basado en el flujo de la propia actividad. Finalmente tengo que ingresar a mi data manager, dentro de mi data manager mis variables, para cambiar el tipo de dato de mi contador, que en este caso lo estoy definiendo como entero, pero se ha creado como string. Una vez cambiado el tipo de dato, ya no me aparece el error que se estaba mostrando. E igualmente, como vimos anteriormente, colocamos un breakpoint para poder hacer la ejecución paso a paso. Damos clic en debug para solamente debuguear este archivo. Como ven, al estar comentada esta sección no se realiza. Una vez ubicados acá, primero se va a crear la colección enumerable que tiene solamente 3 elementos y por lo cual nosotros vamos a ejecutar una serie de pasos por cada elemento dentro de esa colección. Para ello, vamos a dar step into. Y como ven, escribe el valor de 0, que es el valor actual del elemento dentro de esa colección o dentro de este enumerable. Lo estamos colocando como string, es decir, como cadena. Y así va a ser uno por uno. Para evitar que hagamos step into cada ocasión, le podemos dar step out para terminar con esa sección de actividades. Porque el step out nos permite salir de la sección actual e ir a la sección que lo contiene. Le damos step into para ir al siguiente elemento, que es el while. En este caso, como había mencionado anteriormente, estamos utilizando la propiedad de máxima cantidad de iteraciones, ya que nuestra condición siempre va a ser verdadera. Para ello le voy a dar step over para que avance toda esta sección y vaya simplemente al assign. Y como ven, se mostró directamente las 3 actividades de log message, que son la máxima cantidad de iteraciones que habíamos colocado en nuestro while, ya que la condición siempre ha sido verdadera. Ahora procedemos a probar el do while. En este caso hemos colocado un contador que inicializa en 0 y por cada acción hemos agregado un log message. ¿Qué está pasando acá? El problema va a ser que no hemos cerrado nuestra condición. ¿Por qué? Porque nunca va a aumentar, el contador siempre va a mantenerse en 0, así que esta condición siempre va a ser verdadera y se va a mantener en un bucle infinito. Para evitar ello, siempre tenemos que colocar una condición de salida de estos bucles, si no va a ejecutar y nunca va a salir del bucle. Por ello, en esta ocasión necesitaríamos cerrar la condición y para ello vamos a añadir una actividad de assign que nos permite asignar un valor y vamos a aumentar el contador en 1. De esta forma, en cada iteración el contador va a tener un valor distinto y va a llegar a ser 3, va a terminar. Para avanzar directamente volvemos a hacer step over, vamos de nuevo a step over y llegamos al assign. Damos step into y procedemos a ver cómo funciona nuestro do while. Damos en continuar porque quiero que se ejecute ya directamente sin pausar.
Con esto termina nuestra ejecución porque es la última parte del flujo e igualmente podemos ver los logs en la sección de output. Entonces una vez hechos los 3 logs de ingreso, procedemos al do while. Y como podemos ver, igual aumenta en 1 nuestro contador. La primera vez es 0 porque ejecuta primero, suma en 1 sería 1, valida, entonces vuelve a ejecutar la secuencia. Y así hasta que el contador, que cuando es 2, al aumentar en 1 sería 3, y cuando 3 es menor que 3 es falso, sale del bucle. Estas actividades de control de flujo son las actividades básicas que necesitamos conocer para poder gestionar nuestras automatizaciones. Saber cuándo podemos hacer repeticiones y cuándo podemos hacer flujos de decisión. Pero adicionalmente UiPath te brinda actividades que utilizan más propiedades basadas en algo específico. Si colocamos for each, podemos ver que nos ofrece actividades adicionales como el for each row in data table, for each file, for each folder, incluso el parallel for each. Estas actividades son un poco más personalizadas y tienen otras características. Por ejemplo, el for each row in data table lo que te permite es iterar sobre un data table, que es una tabla, como si fuera un Excel que tienes filas y columnas. Así como ahí existen otros, como por ejemplo el for each file in folder, que nos permite iterar por cada archivo en un folder, el for each folder in folder, que te permite iterar por cada carpeta dentro de otra carpeta, y el parallel ejecutar de forma síncrona las secuencias dentro de un for each. Con esto quería mencionar que aparte de las actividades básicas, como un lenguaje de programación como tal, que son el for, el while, el do while, UiPath proporciona actividades mucho más personalizadas que sirven para problemas específicos. Por lo cual te recomiendo también revisar la documentación y seleccionar la actividad que corresponde para tu problema. Ahora, ¿qué pasaría si deseamos terminar esta iteración en un momento deseado o continuar con el siguiente elemento porque A o B no necesitamos ejecutar completamente nuestro flujo iterable? Para ello existen dos actividades. El break, que te permite romper una iteración y salir de ese bucle. Y la otra actividad se llama continue, que te permite omitir los siguientes pasos y saltar a la siguiente iteración directamente. Vamos a verlo en ejecución. Entonces en el for each debería recorrer los 3 elementos como hemos visto anteriormente. En este caso ejecuta correctamente la primera iteración en donde nos muestra el log de 0, pero el break lo que va a hacer es romper la iteración. Y por lo cual ya no continúa con los siguientes elementos de esta colección. Termina el flujo y estamos ya en el siguiente. Para la siguiente prueba, en el continue lo que hemos puesto es que directamente solamente aumente el contador en 1, más no escribe el log. Entonces en la primera iteración incrementa el contador en 1 y como ven ya no está ejecutando la siguiente parte de este flujo. Y así va a hacerlo hasta terminar. Por lo cual ninguno de los logs se va a mostrar. Estas dos actividades son esenciales de conocerlas porque te permite gestionar mucho más a medida tu iteración. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les ha gustado denle like y suscríbanse para que YouTube pueda recomendar estos videos y les llegue a más personas. Síganme en todas mis redes como Cura Academy, en TikTok, Instagram y LinkedIn. Si tienen alguna pregunta o idea que quieran automatizar, dejen en los comentarios o envíenme un DM, que los estaré revisando y tal vez en un próximo video lo podamos ver. Nos vemos.